En el siguiente ejercicio vamos a trabajar condiciones de equilibrio cuando tenemos un conjunto de fuerzas que actúan sobre un punto en el espacio. En este caso vamos a iniciar con este ejercicio, cual nos dice que un contenedor está soportado por 3 cables sujetos en el techo como se muestra en la figura. Nos pide determinar el peso W, es decir, del contenedor, sabiendo que la tensión en el cable AB, en este que tenemos aquí, es de 6 kN. Bien, el punto de concurrencia es el punto A, que es donde nosotros tenemos el punto donde coinciden todas las fuerzas. En este caso, aquí por ejemplo, este cable AB, su vector equivalente saldría en esta dirección, ¿sí? Porque está un elemento sujeto a tensión, el del cable AD, el del cable AC y finalmente el peso W, ¿sí? Y bajo condiciones de equilibrio, simplemente es recordar que la sumatoria de todas estas fuerzas debe ser igual a 0, o en otras palabras, que la sumatoria de sus componentes rectangulares debe ser igual a 0. Bien, entonces el primer paso que tenemos que hacer para empezar el cálculo en condiciones de equilibrio es determinar los vectores de posición, para con base en ellos, a través del vector unitario lambda, podamos utilizar y calcular los vectores de tensión o los vectores de fuerza. Bien, vamos a empezar primero con el vector AB. Entonces el vector de posición, para que yo vaya del punto A al punto B, ¿sí? Tendría yo que desplazarme en esta posición, tendría yo que ir del punto A hacia arriba, siguiendo aquí esta dirección, 600 milímetros. Por lo tanto, tendría yo 600 milímetros en el eje J positivo, porque voy hacia arriba. Y después me tendría que mover en esta dirección, hacia la izquierda, serían 450 milímetros, ¿sí? Hacia la izquierda negativo, porque sería lo que es el vector, perdón, el eje X, sería hacia la izquierda negativo, serían 450 milímetros. ¿Sí? Entonces, este es el vector, no tenemos componente en el eje Z, solamente está aquí activo en el plano con los componentes Y y componente J. Bien, vamos ahora del vector A al punto C. Para ir del punto A al punto C tendría que seguir esta trayectoria, hacia arriba nuevamente 600 milímetros, entonces tendría yo estos 600 en el vector J, y posteriormente tendría yo que ir hacia adentro, en este caso serían 320 milímetros que tengo aquí, en el eje Z, pero negativo, porque voy hacia adentro, por eso tengo menos 320 milímetros en el eje Z, por lo tanto es el vector K. ¿Sí? Eso sería la distancia o el recorrido del punto A al punto C. Y finalmente, para ir del punto A al punto D, tendría que estar aquí, me tendría que ir hacia arriba, nuevamente 600 milímetros, aquí está, 600 en J positivo. Después, para ir me tendría que mover hacia acá, sí, que vendría siendo esta distancia, vean, esta de aquí, voy a ponerla acá, así más o menos la proyección. Me tendría que mover en esta distancia, que vendría siendo estos 500 milímetros por la posición que tenemos aquí. Entonces sería positivo 500 en Y porque voy a la derecha, y tendría yo que ir hacia adelante. Tendría yo que ir 360 milímetros hacia adelante, por lo tanto es el eje Z positivo. Entonces mi trayectoria del punto A al punto D sería 600 hacia arriba, 500 a la derecha, 500 a la derecha, 360 hacia adelante. Todos serían positivos. De esta forma ya tenemos, en este caso, los vectores de posición. Para calcular sus magnitudes, recuerden, pues simplemente es la sumatoria cuadrática de todos los componentes. Por ejemplo, para el primero, recordando que todo valor negativo al cuadrado es positivo, entonces sería 450 al cuadrado más 600 al cuadrado, ¿sí? Y esto le extraemos raíz cuadrada, me va a dar 750. Caso similar va a ser en el AC, y vamos a ver el AD, que tiene los tres componentes, sería 500 al cuadrado más 600 al cuadrado más 360 al cuadrado. Teniendo todos estos valores, le damos igual y le extraemos raíz cuadrada, y esto nos va a dar 860 milímetros, de tal forma que ya tenemos los vectores de posición y tenemos su magnitud. Ahora el siguiente paso es con estos datos determinar los vectores de tensión, ¿sí? Aquí por ejemplo tenemos la fórmula
que dice que el vector de tensión AB va a ser igual a su magnitud por el vector lambda, el vector unitario lambda, que es la relación entre el vector de posición sobre la magnitud. Aquí las tensiones son ahorita nuestras incógnitas, son los datos que nos están pidiendo aquí. ¿Sí? Determine, solamente conocemos la tensión en lo que es el vector, el cable AB. ¿Sí? Entonces determinamos, sería la tensión AB, aquí tenemos el primer componente, 450 en I más 600 en J, el primer vector de posición sobre su magnitud. Haciendo la multiplicación, vean, se pone aquí como factor común tensión AB, y pues simplemente lo representamos estos cálculos de forma que simplemente, vean, dividimos, hacemos una equivalencia, ¿sí? Este lo especificamos como una fracción, sería 450 entre 750, es equivalente a decir 45 entre 75. Lo mismo que decir 600 entre 750 es equivalente a decir 60 entre 75. Esto simplemente es para simplificar. Si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, en sus cálculos y decirme que en lugar de poner menos 45 entre 75, ustedes escriben 450 entre 750, aquí es 750, y ustedes me dicen que pueden poner, por ejemplo, menos 0.6, pues también es correcto. E inclusive, si ustedes lo ven, otra fracción equivalente es 3 quintos. Aquí también yo pude haber escrito 3 quintos. Y es lo mismo que decir 45 entre 75. ¿Sí? Vean, si yo pongo menos 45 entre 75, una fracción también equivalente es menos 3 quintos. Entonces, se pueden trabajar de diferentes formas, ya sea con fracciones o se pueden trabajar con decimales. Obviamente la ventaja de las fracciones es que nos dan valores más exactos. Hacemos lo mismo en la tensión AC. Nuevamente, su vector de posición, 600 milímetros. ¿Sí? 600 milímetros. Aquí nada más hay un error en lo que es la presentación. Aquí este es J y este es K. ¿Sí? Vean de acuerdo a lo que tenemos aquí. Y aquí ya nos presenta bien el libro, ¿no? Nos pone nuevamente lo que es la equivalencia. 60 entre 68, aquí es J, y 32 entre 68, aquí es K. Nada más aquí este detalle, que estos son los valores correctos o los vectores correctos. Y aquí nuevamente lo mismo. Tendríamos 500, 600 y 360, entre 860. Nuevamente dividiendo los componentes entre 10, yo los puedo representar de esta forma. Inclusive aquí puede haber otra fracción más pequeña. Si ustedes lo ven, por ejemplo, a ver 50 entre 86, de acuerdo a las calculadoras, también me puede dar, vean, por ejemplo, 25 entre 43. ¿Sí? Pero si no, también lo podemos dejar en 50 entre 86. Vean esto, simplemente es una mitad más, o dividir entre 2 ambos elementos para que me dé esta fracción. Pero esta también es equivalente. Bien, y finalizamos con el vector peso, pues que simplemente es menos W, su magnitud, y está con respecto al eje J. Bien. Establecemos la condición de equilibrio. Recuerden que la condición de equilibrio es sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, o, en otras palabras, la sumatoria de los componentes de cada una de las fuerzas también es igual a 0. Entonces vamos a hacer aquí ya nada más la especificación de las ecuaciones. Por ejemplo, todas las componentes en I, ¿sí? Voy a hacer un poquito a ver si me alcanza más pequeño esto. Todas las componentes en I, pues aquí tendremos la primera, menos 45 entre 75i tensión AB, es la que tenemos aquí, menos 45 entre 75 tensión AB. Otra componente en I, vean el segundo elemento, el AC no tiene componente en I, el tercero sí tiene, 50 entre 86, aquí está 50 entre 86, sería la tensión AD, la componente de peso no tiene, y esto entonces por lo tanto es igual a 0, estas dos fuerzas es igual a 0. Ahora las componentes en J tenemos 60 entre 75 AB, aquí está 70 entre 75 tensión AB, tenemos esta 60 entre 68 tensión AC, aquí está 60 entre 68, y lo mismo con la tensión AD, 60 entre 86, 60 entre 86, menos este W, ¿sí? Que ahora sí lo tenemos y esto es igual a 0. Y finalmente el componente K, que sería este menos 32 entre 68, aquí está, menos 32 entre 68, tensión AC, 36 entre 86, tensión AD igual a 0. Si ustedes ven, tenemos aquí ya nuestras ecuaciones especificadas. Ahora, aquí nos dicen
para poder hacer la resolución, nos dan un dato. Nos dicen que la tensión AB es igual a 6 kilonewtons. Entonces, para poder resolver, si observamos en el sistema de ecuaciones, en la primera ecuación podemos sustituir aquí la tensión AB y podemos encontrar directamente ya la tensión AD. Entonces, por ejemplo, sustituyendo tensión AB sería menos 45, lo multiplicamos entre 75 y lo multiplicamos por la tensión AB, que vale 6 kilonewtons. Entonces por 6, esto se convertiría, voy a dejarlo aquí en decimal, esto sería menos 3.6 kilonewtons. Pero como es menos, me lo voy a llevar de este lado cambiándole el signo. Aquí lo voy a multiplicar entonces por menos 1, ¿sí? Y ya lo tendríamos de este lado. ¿Ya? Y para poder despejar la tensión AD, pues simplemente hacemos que este 86 que divide se va de este lado multiplicando y este 50 que multiplica se va de este lado dividiendo. Entonces este valor que ya encontramos por 86 entre 50, eso me va a dar un valor de 6.192 kilonewtons, que es el valor que tengo aquí con dos decimales, 6.19 kilonewtons. Entonces ya encontramos la tensión AD. Bien, ahora para encontrar otro valor, si nos vamos a la ecuación 3, ya tendríamos este dato, por lo tanto podemos encontrar este valor de la tensión AC. Entonces multiplicamos, voy a dejarlo aquí 6 así como lo estamos manejando, 19. Lo multiplicamos por 36 entre 86, este nos va a dar un valor de 2.59 y decimales kilonewtons esto. Entonces vean que es negativo, me lo llevo para acá positivo, para que yo tenga el valor de tensión AC positivo. Este se queda aquí con su valor normal. Entonces si este está de este lado positivo, para hacer el despeje sería este 68 que divide, que ya está aquí, se va a ir multiplicando, y este 32 que multiplica se va a ir de este lado dividiendo. Entonces vamos a decir que este dato sería todavía por 68 entre 32. Eso nos va a dar 5.50, redondeando por el tercer dígito, 51 kilonewtons. ¿Sí? Tensión AC. Y finalmente, para encontrar W, pues ya este W que es negativo me lo voy a llevar para acá positivo y va a ser el resultado de todo esto. Entonces sería 60 entre 75, que multiplica el valor de la tensión AB, que aquí está, por 6. Luego más, tenemos el otro 60 entre 68, que multiplica el valor de la tensión AC, que aquí calculamos 5.51, más 60, que multiplica, se divide entre 86, y multiplica la tensión AD, que aquí la calculamos 6.19 por 6.19. Esto me va a dar como resultado el valor de W directamente, que va a ser de 13.98 kilonewtons. Es el resultado que tenemos aquí. De esta forma, bajo condiciones de equilibrio, encontramos las magnitudes de las tensiones de los cables restantes al cable AB y encontramos el peso equivalente del contenedor para mantener todo este sistema en equilibrio.